se enfatizó muchísimo la educación en línea y bueno, después de estar completamente presencial o completamente en línea, pues estamos llegando a esta parte híbrida, donde no solamente la parte híbrida no solamente va a ir acompañada como de estar en el Zoom con los alumnos, ¿no? Sino de justamente híbrido va más en un sentido de explotar las tecnologías computacionales que tenemos actualmente para mejorar ambos lados, ¿no? Tanto nuestra manera de enseñar como el cómo aprenden los estudiantes. Eh, Ustedes como que, antes de adentrarnos hacia esto, ¿ustedes qué experiencia han tenido con sus alumnos con el uso de inteligencias artificiales? ¿Qué tanto la restringen? ¿Cómo más o menos mesuran el uso de la inteligencia artificial? Porque sabemos que ya a esas alturas, ya los alumnos sí o sí super utilizan diferentes herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ¿ustedes cómo más o menos han gestionado este tema con sus estudiantes? Pueden levantar la mano, pueden escribirlo en el chat, pueden abrir el micrófono, como más se sientan cómodos. ¿Sí, Zulma? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, yo en mi caso he de confesar que al inicio, bueno, desde hace un año o dos, que con los estudiantes, pues sí tenía yo por ahí conflicto, o sea, entraba en conflicto por esas cuestiones de que las actividades pues las empezaban a realizar con alguna IA. Yo creo que conforme ha ido transcurriendo el tiempo y he visto que el uso pues cada vez se vuelve más. Yo no lo prohíbo completamente. Sí los invito a ellos, a los chicos, a que validen la información que les está entregando la IA que ellos utilicen. Les he mostrado inclusive resultados de búsquedas que no son ciertos para que se den cuenta que no necesariamente todo lo que nos dice pues es la última palabra, ¿no? Entonces trato de una u otra forma de conducirlos en la cuestión de que pues el uso lo hagan de manera muy moderada, pero que al final tenemos que validar nosotros la información. De hecho, siempre los invito a que validen realmente esa información que se les está entregando, porque si ellos la aceptan y entregan alguna información, pues ellos estarían asumiendo la responsabilidad en algún momento dado si hay alguna información que no es tan cierta y que la están entregando, porque al final quien está entregando el trabajo es el estudiante, ¿no? Entonces yo los invito a que se valide la información, a que si no hay conocimiento por parte de ellos, pues mejor que no la usen porque de qué otra manera pueden validar si no es con su propio conocimiento, por un lado, o con otras fuentes que realmente les permitan hacer esta validación. Yo tuve la experiencia de, publiqué un artículo, hice una investigación ahí en la IA, una consulta, y me arroja resultados de mi artículo, pero información que arroja que no era cierta, ¿no? Y bueno, yo fui la que lo escribió, yo hice la investigación. Y entonces ahí, de hecho, ese es un ejemplo que les digo, vean, o sea, es mi trabajo, está mandando información que no sé de dónde la sacó, porque hice referencia a un texto por ahí, y se le ocurrió tomar ese texto y decir que o sea, me cambia mi investigación. Entonces yo digo, vean, o sea, lo pongo como un ejemplo. Entonces, sí, todavía tengo mis reservas, soy sincera, en el caso de los chicos, si incluso yo para mí misma utilizarla, tengo mis reservas, no me convence muchos resultados que me entrega, tal vez igual por la manera en que esté diseñando yo el PROM o lo esté redactando más bien, pero sí, sí tengo mis reservas y en el caso de mis alumnos, pues también con lo mismo, con reserva y pues los invito a que pues en la medida de lo posible mejor trabajemos en cuestiones de desarrollar su pensamiento crítico, porque si no, pues no sabemos qué va a pasar hacia adelante. Sí, definitivamente. ¿Y qué resultados has tenido con el cómo lo has tratado de controlar?
Bueno, yo realmente en el cómo, lo que les he pedido es, si van a hacer uso de una IA, referencien a la IA. Porque si yo leo algo que no es tan cierto, pues ¿a quién califico? Siempre les he dicho, a la IA o a ustedes. Entonces, si ustedes ya referencian, al menos ahí me queda claro que hubo alguna información que del todo, que me doy cuenta, ¿no? Porque hay unas redacciones que ya vienen como muy, los guiones, ¿no? O sea, ya la plantilla de la redacción viene así como que, y dice uno, no, un chico, no por hacerlos menos, pero a este nivel, en este momento, este tipo de redacción pues no es tan creíble, ¿no? Entonces yo lo que hago, sí, reviso los trabajos y pues ahí les hago las observaciones. Esto te lo hizo una IA, te invito a que lo revises y tú lo hagas, ¿no? Sé que hay herramientas que nos pueden permitir meter el documento y que pues nos valide si en efecto fue una IA, pero hasta ahorita no las he usado porque me doy cuenta, siempre que les pongo los comentarios o los retroalimento, los invito a que me respondan las preguntas que les estoy haciendo, qué IA, de dónde, y pues terminan aceptando, en efecto, que fue la IA la que lo hizo, ¿no? Entonces, pues de esta manera he tratado como que de regularlo, pero pues yo sé que los chicos siguen haciendo uso y pues sé que lo van a seguir haciendo, entonces creo que no nos queda más que como profesores usar algunos otros mecanismos para realmente validar que están aprendiendo, ¿no? Que realmente sí están aprendiendo porque ya, o tal vez, no sé, meter algunos candados en los trabajos. Sí lo veo yo, pues, eh, no sé, en conflicto todavía, ya no como antes, porque como que tengo que aprender a vivir con ello. Tenemos, creo que aprender a vivir con ello. No vamos a poderla desaparecer. Es ya muy difícil. Pero pues sí, siempre estar mesurando y siempre estoy ahí diciéndoles, realmente no hay un mecanismo como tal que yo use una herramienta para decir esto es, en las lecturas que yo hago de las tareas, pues observo ciertas cuestiones y lo he comentado y hasta el momento no ha habido alguien que me debata y me diga, no, yo lo hice, profesora, no, o sea, usted me está levantando falsos, ¿no? No ha habido uno, porque yo siempre les he dicho y los invito y si yo aquí estoy faltándoles porque los estoy, tal vez se sientan ofendidos, que sí es su trabajo, pues adelante, ¿no? Lo revisamos, yo no tengo inconveniente. ¿Y qué asignatura das? Di análisis de requerimientos y también, bueno, el agua y en otra institución, ingeniería de sistemas de información a los ingenieros en computación. Ya, lo siguiente. ¿Veías algo como de programación o algo así? ¿O No, era más bien cuestiones de levantar requerimientos para hacer sistemas. levantar requerimientos para hacer sistemas? Ya. Sí, o sea, definitivamente yo también, bueno, solamente hubo un estudiante donde sí la cuestioné en su momento de una tarea que me entregó y sí me respondió todo bien, ¿no? O sea, no fue en un plan confrontativo. O sea, por ejemplo, yo que doy muchas clases como relacionadas a programación y eso, y aunado al comentario de Martín que acaba de mandar en el chat. O sea, al final no hay más que una prueba personal con el alumno, por lo menos para ver, pues, o sea, efectivamente, no es como restringirles el uso, pero que lo sepan utilizar, porque justamente hay una falta de que tengan un criterio propio ante lo que les da la pensamiento crítico, ¿no? Que lo que les dé la inteligencia artificial, de por lo menos si esté bien o que esté mal, ¿no? O sea, yo lo que le digo a los alumnos, el hecho de que tú hagas primero solito las tareas, no es para hacerte la vida pesada, es para que tú generes una sensibilidad de lo que te dé la inteligencia artificial, ¿no? O sea, si yo le doy a ChatGPT o lo que sea, a ver, prográmame una calculadora, ¿no? Por poner una tarea ahí X. Y no sé, y el alumno no sabe sumar, ¿no? Pero pues tú le pones 60 más 42 y te da menos 48,000. Pues el alumno va a estar contento de, bueno, ya me sacó un número, pero no tienen esta sensibilidad de está bien, está mal. Entonces, sí, yo también lo que les refuerzo mucho es, tienes que un poquito acompañarte de la inteligencia artificial, convertirlo en un aliado más que en un sustituto para que tú puedas entender y puedas comprender. Y sí, o sea, definitivamente sigue siendo un problema bastante abierto.
Y yo también al principio era muy restrictivo con la inteligencia artificial y ya ahorita más abierto. Y sin embargo, la única manera que he encontrado es, a veces ni les digo, no les voy a revisar las tareas. En el examen te voy a preguntar qué significa esta línea de código que me estás entregando o qué es este párrafo, qué significa. Y con base en eso te voy a calificar, porque pues también vamos a nosotros como profesores pues estar un poquito perdiendo un tiempo revisando tareas que el alumno ni siquiera hizo, ¿no? Y sí, me dio mucha risa lo que Suma comentó de cómo redacta la inteligencia artificial, que le encanta utilizar guiones. Entonces yo también lo he utilizado para hacer artículos o cosas así, y le encanta poner guiones en vez de paréntesis, o sea, lo que nosotros ponemos paréntesis, que seguramente si hay algún profesor o profesora de ortografía y redacción, seguramente, obviamente está bien utilizado el guión, pero no es de lo más común. Y sí, para mí también eso, cuando un alumno me entrega guiones en vez de paréntesis, para mí es de, ya, de aquí vamos con ChatGPT. Em, entonces, por ejemplo, Martín da clases de programación estructurada y métodos numéricos en ingeniería. Sí, el tema está en que chequen, que lo que estén buscando sea correcto. Lo trato de unir con una herramienta donde deben estar seguros de que esté bien la información o saber los comandos que no hemos visto. Los invito a investigar qué funciones tienen para que nos sirvan. Sí, definitivamente. Sobre todo en estas de programación y matemáticas, como que mientras el código corra y me saque un número, ya uno lo da por resuelto la tarea o el problema y pues no. Y también yo les digo a los alumnos, a ver, ahorita estamos haciendo tareas muy bajo control, no importa si es un ensayo, no importa si es un programa, no importa la tarea, obviamente la inteligencia artificial a este nivel te lo va a resolver N mil veces mejor de lo que tú lo pudiste haber hecho. Pero afuera, en el mundo laboral, en el mundo académico, definitivamente todavía no llega al nivel de que lo puedas usar así de abierto, ¿no? O sea, no sé, en mi área de estudio, hazme un artículo sobre la no gaussianidad primordial, bla, bla, bla. Pues no, porque obviamente tú como investigador, pues estás en el borde de conocimiento, obviamente no te va a sustituir la inteligencia artificial. O en la cuestión laboral, no te van a pedir hazme una calculadora, te van a pedir hazme un sistema de integración de información, bla, 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 donde claro que la inteligencia artificial se va a quedar muchísimo más corta. Sí, pensamiento crítico y sentido común es donde más se suele equivocar la inteligencia artificial. Sí, definitivamente, porque no tiene este sentido común, pero pues sí, a veces parece que también lo estamos perdiendo nosotros. Y sí, justamente es decirle a los estudiantes, a ver, no te va a sustituir, debe ser tu aliado, no tu sustituto. Entonces tú eres quien le aporta el pensamiento crítico, eres quien le aporta el sentido común, pero sí, sé que es un poquito complicada esa parte de que lo generen. Platzi hay un curso gratis de introducción que sirve como referencia para aquellos interesados en su uso y abusos. Sí, tanto los usos y como abusos, vamos, sigue siendo una pregunta pues muy abierta, como lo que comentaba Zulma, de, bueno, ¿a quién citas? ¿No? Definitivamente a quién citas. A la inteligencia artificial, pues obviamente te podrá servir la cita para cuestiones escolares, pero para cuestiones académicas, para cuestiones laborales, pues ya no va a tener ese nivel de veracidad, porque justamente, o sea, sí, tú le pides información incluso de tu propio trabajo y te das cuenta que muchas veces hace pues malas referencias. Sí hay truquillos de prompts que vamos a ir viendo ahorita justamente para decirle, a ver, por ejemplo, a mí me encanta ponerle al inicio, ya tengo por ahí unos prompts que tengo en un blog de notas para copiar y pegar, de, a ver, no me inventes información, todo tiene que estar referenciado de los artículos, no intuyas con el nombre del artículo, o sea, trato de ser muy, o sea, le doy un promptzote a veces un párrafo completo al inicio para que lo que vaya de ahí, o sea, no se ponga a disvariar y me dé la información que yo busco. No está compartiendo la pantalla. Sí estoy compartiendo, pero está pausada, o sea, uno cambio del título del taller. Ajá, uno inicia la exposición. Va. Y mientras vayan poniendo en el chat qué asignaturas dan para que podamos también platicar un poquito de los problemas particulares de cada área. Porque claro, yo les puedo dar mil, bueno, cuestiones que he tenido con los estudiantes en el entorno escolar, académico de esta área, pero pues definitivamente es muy diferente el cómo utilizan la inteligencia artificial para ciencias naturales, para ciencias sociales, para las demás ciencias. Definitivamente sí, es muy, muy diverso cómo lo van a utilizar. Entonces, bueno, en lo que van escribiendo sus asignaturas, ¿alguien más quiere comentar algo antes de que avancemos? ¿Alguien más quiere comentar?
su experiencia que han tenido con los estudiantes principalmente. Sobre administración. Ya. Bien, entonces, administración de proyectos de software también. Em, Ahorita, ¿cuál es el problema? O bueno, la digievolución que nosotros vamos a tener o estamos teniendo como docentes, tanto las problemáticas como hacia dónde tenemos eventualmente que ir. Pues definitivamente, no sé si les pasa en su caso, pero cada vez hay más alumnos. O sea, a mí me han tocado así de tres grupos de 60 alumnos. No, el día que tienes que aplicar examen o tienes que recoger series, es un dolor de cabeza. Entonces, definitivamente hay una sobrecarga de trabajo administrativo. ¿En qué sentido? En el que a veces necesitas hacer actualización de tus temarios, si es que tienes que entregar la planeación y todo eso. Y obviamente la planeación tiene que ir acompañada de los cambios que van habiendo también en el área de la tecnología, ¿no? Ver cómo podemos personalizar lo más posible el aprendizaje, que justamente aquí uno diría, bueno, pues es que no se puede, tienes 50 alumnos, pues tomas un promedio de cómo más o menos te das cuenta que aprenden y te modulas tú. Pero justamente lo que vamos a ir viendo ahorita es que podemos nosotros generar como pseudo profesores para que el estudiante interaccione con la inteligencia artificial. O sea, digo, yo creo que a la gran mayoría cuando fuimos estudiantes nos pasó lo siguiente, salvo casos muy, muy particulares, de que a todos nos da pena preguntar, ¿no? De que tú estás estudiando ingeniería y ya vas en el octavo semestre y no sabes quién es la regresión lineal. Y ya a estas alturas ya te da pena preguntar cuál es la derivada de una constante o algo así. Entonces, justamente yo lo que les enfatizo mucho a los alumnos es ese es, o sea, es tu confidente, porque digo, también sabemos que sobre todo ahora que los jóvenes les cuentan mucho sus problemas a la inteligencia artificial, o sea, lo usan casi casi de psicólogos, cosa que es un problema. Em, pero pues también lo pueden utilizar de un profesor de confianza, ¿no? De no importa que ya tengas 20 años y que no sepas la derivada de una constante, chat, ¿qué es la derivada? ¿No? ¿Qué es la derivada? ¿Cuál es la derivada de una constante? ¿Cómo la calculo? Y que justamente no le tengan pena preguntar. Entonces yo también les suelo enfatizar mucho de es a quien ustedes le pueden preguntar sin pena del mundo y si tienes flojera de investigar, te lo va a dar ya digerido. Entonces, que lo traten de utilizar así. Entonces, justamente vamos a ver como esos truquitos de poderle decir, mira, aquí tienes un profesor que lo puedes adecuar a cómo tú aprendes y entonces ya nosotros vamos fungiendo más como guías, más que como transmisores de información así como muy planos, ¿no? La célula, el aparato de Golgi hace no sé qué tanto, sino ellos ya con la inteligencia artificial pueden tener un profesor que sea interactivo, que se ajuste a la manera de como a ellos les gusta hacer, porque como veremos, podemos personalizar a ChatGPT para que sea un poquito más rudo, para que sea un poquito más suave. Em, por ejemplo, o sea, yo lo que me he dado cuenta es que hay estudiantes que les gusta que uno sea como de palabras muy alentadoras, hay alumnos que eso no les gusta, ¿no? Entonces, pues justamente lo podemos personalizar muchísimo en ese sentido. A mí, por ejemplo, palabras alentadoras, yo le digo a Chat, a mí no me pongas que, ay, muy buen trabajo, o sea, a lo que vamos. Pero pues hay personas que eso les funciona, entonces justamente se puede adecuar muchísimo a nosotros, porque pues también pasaba lo siguiente, yo creo que también nos llegó a pasar lo siguiente, de que dices, chin, o sea, me gusta la clase de historia, pero pues es que el profesor tal, pues nada más no me cae, y entonces se genera como este rechazo al curso, no tanto por la materia, sino pues a veces pasa, ¿no? De la gente no te cae por X o Y razón. Y justamente con esta inteligencia artificial dices, bueno, no importa, yo sé que mi chamba es aprender historia, aunque este profe no me caiga muy bien, yo lo voy a tratar de aprender por mi lado y que me haga preguntas, etcétera. Obviamente nos estamos saltando cosas muy importantes, toda la parte pedagógica, etcétera, que también es todo un tema, pero justamente estamos tomando estas herramientas de la manera más pragmática posible y realista, ¿no? Claro que hay muchísimo de pedagogía por detrás que se tendría que confirmar primero, pero pues la cuestión es que la inteligencia artificial ya está al día de hoy
y pues tenemos que practicarla y viendo cómo gestionarla de la manera correcta, pues un poquito en el camino. Em, yo soy estudiante, pero me quiero enfocar en la docencia en psicología. Ya. Sí, en psicología la inteligencia artificial también ha revolucionado muchísimo, tanto en la parte laboral, en la parte de análisis de las pruebas, también se ha automatizado muchísimo esta parte. No va a sustituir, obviamente, pero justamente nos puede aligerar muchísimo la carga de estar revisando cosas definitivamente. Laboratorio de reacciones químicas, he encontrado trabajos de alumnos elaborados 100% con inteligencia. Sí, definitivamente. Sí. Sí, de hecho, me atrevo a decir que siempre que el estudiante, o sea, casi voy a usar la palabra siempre, de que siempre que utilice la inteligencia artificial es el 100% hecho con eso. O sea, no me he dado cuenta de algún alumno que diga, bueno, o sea, esto lo hice con la inteligencia artificial, pero pues lo masajé tantito para darle mi estilo, lo leí, lo entendí, lo cambié, etcétera. Creo que no me he encontrado aún ese caso. Yo también soy estudiante, pero me gustaría dar clases de ciencias biológicas como bioquímica, ahora la ingeniería genética y biología molecular. Ah, súper, entonces también tenemos estudiantes. Ah, perfecto, está súper bien. Y entonces, ¿qué es la IA generativa? Generativa vamos a ponerlo entre comillas, porque realmente no es que genere información de la nada. Obviamente la inteligencia artificial la vemos como una caja negra que le metemos un prompt y algo nos saca, pero brevemente, ¿qué es lo que hay por detrás? O sea, ¿cómo funciona la inteligencia artificial por detrás? Sobre todo esta tan elaborada que se basa en el lenguaje, al final todo se convierte en números. Todo se convierte en matrices por atrás, en matrices de números, donde a través de todo un entrenamiento se le busca cercanía a las palabras. ¿A qué me refiero? La inteligencia artificial no sabe el concepto de perro, o sea, no sabe que es un animal de cuatro patas que ladra, etcétera, sino con lo que aprende de los diferentes textos con los que se alimenta, se da cuenta que la palabra perro se repite muchas veces con la palabra ladrar. Entonces dice, si el usuario va a hablar de perro, probablemente también va a hablar de ladrar. Entonces, justamente funciona a través de probabilidades la inteligencia artificial. O sea, cuando nosotros vemos que van apareciendo las palabras en ChatGPT, son situaciones probabilísticas. O sea, son situaciones probabilísticas. Obviamente le meten ciertas reglas para que medio pueda simular un contexto, pero, pues, o sea, al final, ChatGPT ni ninguna inteligencia artificial de momento puede entender realmente lo que es la palabra perro, lo que es ladrar, ¿no? Acción de generar un sonido de un perro. Eso pues todavía no lo hacen, de entender esa parte abstracta, pues. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues pueden haber muchísimos errores y de hecho ha habido tanta información ya generada actualmente con la inteligencia artificial, no sé si han leído, pero esto es un problema, de que pues las inteligencias artificiales siguen tomando pues la información actual que está en Internet, que está pública, para generar sus entrenamientos. Pero ¿qué pasa, no? Que si todos suben o de manera general la población sube trabajos, textos con inteligencia artificial, pues se vuelve un ciclo, ¿no? De que lo que genera la inteligencia artificial, eso mismo sirve para alimentarla. Y uno diría, ¿qué problema hay ahí? Ah, pues es un problema de bolita de nieve de que si hay un error, eso se va a empezar a expander a través del tiempo. Porque, por ejemplo, Miguel Hidalgo es el padre de la independencia de México. ¿Cuándo nació? En 1600 no sé qué. Eh, si uno sube una tarea de historia forzando a la inteligencia artificial de que Miguel Hidalgo es un contador que nació en 1990, a ver, seguramente existe un Miguel Hidalgo que nació en 1990 que es contador. Entonces, como la inteligencia artificial siempre nos trata de dar la razón, a veces se pueden forzar los errores. Tú tomas eso como verás, lo subes y esa información ambigua con el tiempo se puede generar una bola de nieve donde a través de los años ya se diga que Miguel Hidalgo pues, fue un contador y no fue el padre de la independencia, cualquier cosa. Entonces, pues también es un problema de la información con la que actualmente se están entrenando los nuevos modelos. ¿Qué se planea hacer? Todavía no se sabe, porque si bien hay herramientas que medio pueden calificar que algo es de inteligencia artificial, la verdad es que no funcionan tan bien como uno piensa. O sea, la verdad es que no funcionan tan bien porque
pues es difícil decir, pues esta secuencia de palabras lo hizo una inteligencia artificial, pues no es un método donde tú tienes un resultado y puedas ir al origen, por así decirlo, ¿no? Em, y bueno, aparte de dar clase, ¿qué otras tareas ustedes tienen en sus labores como docentes que les consuman un poquito de tiempo? ¿Qué criterios o estrategias metodológicas? Ah, justamente ahorita vamos para allá, José Luis. Ahorita vamos para allá. Pero en sus labores docentes, ¿qué otras cosas? O sea, por ejemplo, generación de exámenes, generación de tareas, todo ese tipo de cuestiones. Creo que también nos enfocamos un poquito en eso, ¿no? O sea, la parte administrativa me refiero como, pues lo que no es directamente dar clase, pero igual tiene que ver con los temas de planeación, con los temas de generación de contenido, etcétera. Actualmente, ¿para qué podemos utilizar la inteligencia artificial? Explicar conceptos complejos. Esto la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo porque de repente hay cuestiones muy abstractas, sobre todo en las partes de matemáticas, como qué es un determinante de una matriz. Jújales, está complicado como, pues, es un número matemático, o sea, no tiene una asignación física. Pero, pues la verdad es que la inteligencia artificial, o sea, a veces sí te ayuda sobre todo cuando uno ve como docente a través de los semestres, que dices, ya sé que este tema me van a salir mal en el examen, a veces la verdad es que también es culpa de uno, de que dices, pues sí, es que está un poquito difícil de explicar este contenido. A mí la verdad es que la inteligencia artificial me ha servido muchísimo para poder cambiar el cómo se enseñan los diferentes conceptos y poderlos pues enseñar de maneras un poquito más digeribles para los estudiantes. También definitivamente generar actividades didácticas, no sé, que nos rompa nuestro sesgo, porque con profesores tenemos nuestro sesgo de cómo aprendimos nosotros, lo que tú quieras, pero tenemos nuestro sesgo, nuestra manera de enseñar, que a veces puede que no sea la mejor. Entonces, pues justamente también nos puede ayudar para lanzarnos ideas de cómo administrar mejor nuestro contenido, ¿no? Crear evaluaciones, crear rúbricas. Aquí sí te puede ayudar para generar millones de ejemplos y ejercicios que a veces ni se te hubieran ocurrido, pero obviamente dices, ah, mira, obviamente no todo lo que nos da es bueno, ¿no? De repente dices, no, esto sí está muy pasado de difícil, o eso está extremadamente sencillo, pero mira, estos ejercicios que me dio me pueden funcionar bastante bien. Eh, y pues saber cuáles son las limitaciones. No siempre es preciso. Puede generar información incorrecta, eso va a ser muy común. No sustituye el criterio del docente, o sea, como les digo, no es como de, ah, genérame un examen de tal materia, ¿no? Ahí sin darle un contexto, que ahorita vamos a ver que es necesario darle un contexto. No debe usarse sin supervisión, así de, es que mañana les tengo que aplicar a los chicos un examen de tal, pues genéramelo, imprime las 30 hojas y vámonos. O sea, definitivamente también de este lado se va a convertir en un aliado y no en un sustituto de nosotros. Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Explica la fotosíntesis. Nos va a dar una respuesta súper general, o sea, súper aleatoria entre extremadamente sencillo y extremadamente complejo, ¿no? Porque obviamente ves la fotosíntesis desde la primaria, pero también ves la fotosíntesis en pues, un doctorado en botánica o algo relacionado, en química o lo que sea. Entonces, si le damos un contexto, ¿no? Explica la fotosíntesis para alumnos de secundaria con un ejemplo cotidiano. Ya, o sea, este contexto ya se siente como que me va a dar algo más acotado, ya no se va a ir a un nivel de primaria, ya no se va a ir a un nivel de doctorado, ya se va a acotar a lo que en promedio entiende la inteligencia artificial por secundaria, y le podemos decir, dame un ejemplo cotidiano para que ellos puedan entender eh, con forma metafórica este concepto. Por ejemplo, entonces es el mismo tema, pero con un distinto enfoque que puede ayudar muchísimo a los estudiantes. Yo imparto la enseñanza de informática a nivel secundario y me enfrento a situaciones propias de la edad. No hacen tareas, no leen, sino, y aunque pudieran ser asignaturas introductorias para usarla ella, nos enfocamos en el manejo de programas ofimáticos, búsqueda de información. Yo sí estoy usando la inteligencia artificial para reducir el trabajo en cuestiones administrativas, proyecto anual, trabajo entre pares docentes. Sí, uy, pues sí, Arturo, estás en un rubro complicado. Sí, los estudiantes de secundaria suelen tener
pues, no sé, no se le presta la atención adecuada a la escuela y tan fácil como copiar la tarea y pegarla, lo pueden hacer. Y sí, justamente creo que todo tiene que provenir de nuestro discurso pues, no negarlo, porque obviamente cualquier prohibición aumenta su uso definitivamente. O sea, si tú le dices a alguien no hagas esto y sobre todo a personas de edad entre los 10 y algo, no hagas esto, es como de hazlo, o sea, como que siempre es al revés. Y digo, obviamente eso es una etapa de la vida, ¿no? Todos creo que pasamos por esa parte medio rebeldes. Em, pero si uno como que les dice, es que la inteligencia artificial, pues úsala, vamos a ver cómo utilizarla, como que nuestro discurso vaya justamente en ese sentido, no restrictivo, sino de acompañamiento, creo que poquito a poquito podemos hacer que se genere pues un poquito cambio de cómo se ve la inteligencia artificial, ¿no? Porque creo que hasta la fecha todavía se siente un poquito de que la inteligencia artificial es un secreto que no se debe utilizar, etcétera. Y reitero, simplemente vamos a enfatizar su uso si lo vemos de esta manera. Em, Ahora, partiendo de esta parte de la cuestión híbrida, o sea, híbrida no nada más, reitero, es como hablar a través de Zoom, sino justamente de que ellos, los alumnos desde casa, puedan también generar ellos mismos un entorno educativo, pues de una calidad muy promedio, ¿no? Reitero, porque obviamente ChatGPT pues no tiene la experiencia docente, etcétera, obviamente tendrá sus sesgos, pero pues vamos, es una herramienta que se puede utilizar. Este, mm, Obviamente esto va a implicar que el estudiante se vuelva un poquito más autónomo, que definitivamente creo que eso es lo que debe ser, ¿no? O sea, tratarle de enseñar a los alumnos de, a ver, tú puedes aprender con ChatGPT, o sea, o con la inteligencia artificial que quieras, y no necesariamente te esperes a llegar al salón de clase, ¿no? Porque también ese es un problema. Entonces, si les podemos ir generando justamente de estas etapas tan importantes, como la que comenta Arturo, desde nivel secundaria o incluso antes, porque ya a niveles más altos creo que es un poquito más difícil romperles ya el sesgo que traen, ¿no? La flojera de leer lo que te entrega la inteligencia artificial, todo eso. Creo que sí, creo que justamente si nosotros vamos modificando a los estudiantes desde los niveles más previos, primaria y secundaria, creo que definitivamente puede ser más fructífero a futuro. También nos puede ayudar también a nosotros a ser más flexibles con los tiempos, etcétera. Ahora, los retos en un entorno híbrido. Pues mantener el interés del estudiante, ya sea si nosotros estamos dando clase o no. ¿A qué me refiero? Ya de por sí las clases virtuales son complicadas, ¿no? Son tediosas. Como se pierde esa parte, no sé, humana, por así decirlo, sí es muy fácil que perdamos el interés, incluso como adultos, ¿eh? Incluso como adultos, de que si nosotros tomamos un curso, siempre lo vamos a preferir presencial en cuestión de qué tan serio me lo voy a tomar. Y ahora, si a eso le añadimos de que le dejamos la tarea al estudiante, de que genere un pseudo profesor en ChatGPT y esté platicando con él, claro que también puede ser un poquito tedioso, pero es justamente ir buscando la manera de generarles ese interés, ¿no? De que aprendan ellos por su cuenta. Diseñar actividades significativas. Obviamente, las tareas de cómo las vamos impartiendo definitivamente han evolucionado, ¿no? O sea, ya está más que demostrado que hacer 1000 planas, la fotosíntesis le da la energía a la célula, definitivamente no funciona. Si no hay maneras de aprendizaje más efectivas, pues justamente también nos puede ayudar para esto ChatGPT. Porque, por ejemplo, yo también para lo que lo he utilizado muchísimo es para que me busque información de artículos de cómo aprenden los estudiantes en otros lugares. ¿A qué me refiero? Yo a veces he estado con ChatGPT, entre comillas, platicando y le digo, a ver, chat, sabemos que a priori matemáticas y física son materias, al ser un poquito abstractas, que le cuestan al estudiante. A nivel general, ¿cuáles son los últimos estudios que se han hecho para impartir estas herramientas? Y ya te lanza ahí unos artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno puede ir justamente también evolucionando su manera de enseñar
nosotros también aprendiendo con ChatGPT. Obviamente accediendo a que los estudios sean coherentes, existan, etcétera. Am, También nosotros como docentes también reitero, vamos a estar fungiendo más como guías en poder guiar a los estudiantes en este aprendizaje autónomo que ellos puedan tener. Entonces, pues bueno, ya lo mencionamos varias veces, nos puede ayudar a planear las clases, porque también uno dice, no, sobre todo con profe nuevo, de que te dice, no, mañana tienes que enseñar, ¿qué te gusta? No sé, resolución de ecuaciones de segundo grado. ¿Cómo gestiona el tiempo? A veces o te queda muy corto el día o te queda muy largo el día. A veces, te la pasaste platicando y no llegaste ni siquiera a un ejercicio y tienes que retomar la siguiente clase y ya cortaste tu hilo tu hilo que llevabas de que ellos aprendieran. O de repente, no sé, igual se te hace muy corto el tiempo y en media hora ya terminaste y te das cuenta que te faltó platicar muchos antecedentes del tema. Entonces, también me ha servido muchísimo a planear definitivamente las clases de, a ver, quiero enseñarle a los estudiantes filtros de señales, más o menos en promedio, cuántas clases se necesitan. Y obviamente uno lo compara, o sea, reitero, no es como que a ciegas, uno lo compara con su expertise, ¿no? De, obviamente esto no es así de fácil o no es tan difícil, redúcelo y más o menos jugar un poquito con los tiempos. Y dices, bueno, les voy a enseñar filtros en 2 clases. Perfecto, ahora, ¿cuáles son los tipos de filtros? ¿Cuánto tiempo me recomiendas dedicarle a cada uno? Y nosotros le vamos haciendo el ajuste fino a lo que nos va dando la inteligencia artificial. Como veremos ahorita, ya que empecemos a manejar un poquito los prompts, veremos que la generación de prompts es un proceso iterativo, en el sentido de le das algo, te devuelve algo la inteligencia artificial, mejoras tu prompt o le dices de esto, ajustamelo y es un proceso iterativo. O sea, no existe el prompt, así de aquí está, pégalo y lo que te salga va a estar bien. Pues obviamente no. Em, También vamos a poder ver que genera retroalimentación rápida, o sea, porque, reitero, más a niveles escolares, definitivamente, si nosotros le decimos al estudiante, a ver, vas a decirle a ChatGPT que te haga un examen de biología, ¿no? Pues bueno, o sea, hay un consenso en que obviamente la fotosíntesis es un concepto muy, muy, muy universal y sabemos que la fotosíntesis no tiene que ver con temas de historia, ¿no? Entonces, que le haga un ejercicio al estudiante de, a ver, dime qué es la fotosíntesis, que se lo redacte la inteligencia artificial. Perdón, que lo redacte el alumno y que la inteligencia artificial lo pueda revisar. Para en términos escolares, o sea, vamos, podemos darlo que va a funcionar la gran mayoría de las veces bien. Servir como asistente pedagógico en este sentido que les digo, pues de que se pueda ajustar a cómo nos gusta aprender, ¿no? De quieres que vaya más lento, quieres que vaya más rápido, ¿no? Entonces también que el estudiante pueda jugar un poquito que el estudiante pueda jugar un poquito con la rapidez del aprendizaje, porque también hay estudiantes que la clase que nosotros damos se les hace muy rápida, o hay los que pierden la atención porque va extremadamente lento. Entonces, justamente con esto ellos pueden encontrar la velocidad adecuada para ellos. Bien. Entonces, con esta media breve plática que hemos tenido, o sea, me gustaría que me platicaran si es que dices, ah, mira, ¿sabes qué? Yo no se me había ocurrido que podía servir como planeación o para generar exámenes, o no estoy a favor de que me genere los exámenes. Obviamente, cualquier comentario está abierto a discusión. Si sí le ven beneficios a su uso, que qué tanto lo usan en su vida como docente de manera cotidiana. Los riesgos, pues ya los platicamos bastante, que los alumnos como que lo sobreusen, etcétera. Y pues sí, aquí me gustaría que ustedes me platicaran, este, cómo ven que podrían, o sea, ya cómo lo integran, si es que lo integran, y si no, ¿dónde creen que lo podrían integrar la inteligencia artificial generativa?
podrías ya entrar en los prompts. Ah, ahorita vamos a eso, Amalia. Ahorita vamos a la carnita. ¿Sí, Arturo? Yo lo que he estado ahorita en pláticas referente a la inteligencia artificial en la educación, algo que me han comentado mucho es de que se puede aplicar mucho en la creación del sílabus o de la planeación de la, de la materia, bueno, de lo que vas a enseñar. Entonces, como que un apoyo para minimizar la carga de trabajo en el docente, sí, no apoyarnos en cuestión de que la inteligencia artificial va a dar toda la clase, pero sí como ir planificando qué es lo que vas a estar dando con base al currículo de la escuela y las necesidades del estudiante. Entonces, yo he visto mucho eso en pláticas. Entonces, como ¿Y que lo una has observación. utilizado? Ahorita, más que nada, lo he utilizado más para la orientación. En cuestión que yo soy todavía estudiante, Ok. yo lo utilizo para que me oriente. Ahorita que estoy haciendo mi tesis, este, lo que utilizo solamente es como, oye, ¿qué me recomiendas que investigue? Y que me dé autores. Y esos autores yo los agarro para investigar, adentrarme más. O sea, no solamente es darme la tesis, no. Es darme autores que posiblemente puedan enriquecer mi tesis o la investigación, solamente enriquecer, no que me lo haga, solamente aportarme de esa manera. Sí, ese uso que le das, o sea, suena excelente, ¿no? Sobre todo estos temas orientados a investigación como el desarrollo de una tesis. Sí, efectivamente creo que te ayuda mucho de, a ver, aproxímame unos autores y ya de ahí tú te metes a ver, porque sí, de repente es de dónde empiezo, ¿no? Y es como, ¿qué es esto? Y pues se vuelve un mar interminable, pero sí, está bastante bien eso que cometes, Arturo. Sí, Lorena. Y ya, y Ah, ya perdón, perdón. solamente para complementar, algo que siempre me ha fallado en este aspecto de la investigación es que lo mismo que han comentado ahorita, incluso usted y una maestra que ahorita habló, que te inventa algunas cosas, sí lo hace incluso cuando le pides que te dé algunos autores, se inventa esos autores y, y no existe el artículo. Solamente de 10 que te dio, 5 realmente existen. Sí, exacto, sí, que va relacionado a lo que acaba de comentar Edgar, de que se llaman a veces alucinaciones de la inteligencia artificial, de que pues sí, te inventa, ¿no? Como todos son probabilidades, entonces a veces pues cae en bajas probabilidades y te inventa información y sí es relativamente común. Pero sí, efectivamente, lo que comenta José Luis, SciSpace, hay muchas herramientas para revisión bibliográfica, definitivamente. ¿Sí, Lore? Ah, sí. Bueno, pues mira, yo también soy estudiante de doctorado y ahorita estoy como en esta disyuntiva entre, pues, dar pauta, dar clases, pero como yo lo veo es que nuestra generación, al menos los que ahorita ya estamos en algún posgrado, es que pues sí aprendimos a digerir la información con la vieja escuela, leer papers, reducir información, verificar, pues que vinieran de fuentes confiables, todo lo que usábamos, ¿no? En ese sentido, concuerdo con el compañero que antes habló, concuerdo con él en que uno usa como de una forma muy precavida la IA, porque como ya de alguna manera tenemos un background de los temas que estamos investigando, pues nos es más fácil discriminar entre qué información puede estar inventando y cuál no, ¿no? O sea, y vamos viendo, no, pues esto sí puede ser correcto o esto no puede ser correcto, si no está correcto, pues te adentras más allá o te vas directamente a los papers en los que se supone se está basando. Pero mi pregunta entra más con respecto a si quisiera yo dar clases, ¿cómo hacer que una persona que no tiene todas estas habilidades desarrolladas, pues pueda desarrollarlas si usa de una forma indiscriminada la IA? Eso por un lado. Por otro lado, digo, existen muchas IAs, no solo ChatGPT. Hay unas que pues ya te pueden generar directamente pues alguna presentación de algún tema que quisieras dar clase, ¿no? Si uno ya conoce los temas, pues solamente verificamos que pues, la información sea verídica, como bien dices, ya todos sabemos qué es la fotosíntesis, entonces puedes pedirle a la IA que te haga ya directamente una presentación y pues
tú ya validas dicha información porque ya la conoces, ¿no? En ese sentido, como profesor, al utilizar la IA, pues justamente, o sea, te ayuda, yo supongo, digo, aún no soy docente, pero pues a disminuir el tiempo que le dedicas a hacer una presentación. No es lo mismo hacerla de cero que ya partir de un borrador que dices, bueno, esto está bien, esto está mal, vas tú modificando. Pero digo, si te ibas a tardar 3 horas en hacer una presentación, pues te lleva media hora o una hora, ¿no? Y ya, es lo que quería aportar. Todo está súper bien. Pues depende a qué nivel tú quieres enseñar. O sea, yo ya llevo varios semestres, o sea, dando clase a nivel licenciatura y justamente les trato de generar esta habilidad que comentas de, pues de lo que hemos estado comentando todos los profes aquí, ¿no? De pensamiento crítico, sentido común y como comentas, sí, bueno, estas generaciones, no sé, ponle arriba de 25, tenemos esta habilidad doble de que podemos nosotros entender cómo funciona la inteligencia artificial y al mismo tiempo nos costó la parte, entre comillas, difícil de meterte a Google, estar revisando, entre comillas, de manera manual los papers, leerlos completos, etcétera. Entonces, sí, efectivamente creo que todas las personas arriba de 25 años, creo que tenemos esta super combinación de que entendemos la parte difícil y podemos darle el sentido crítico. Ahora, ¿cómo obligarlos un poquito? O sea, de manera ideal, esto va a ser hasta que los profesores de tanto de secundaria como de primaria puedan transmitir esta idea de que la inteligencia artificial no sea restrictiva, etcétera, para que cuando lleguen a niveles altos, pues ya tengan ellos estas habilidades de autocrítica. Pero pues si lo quieres hacer a nivel licenciatura, un poquito más ruda la cosa, definitivamente no va a haber como un confrontamiento personal. Y no me lo digo de manera peyorativa, sino me refiero, yo como he estado haciendo mis exámenes últimamente, un día les hago examen y a la siguiente clase a ver, pasa fulanito, y con su examen. Oye, nada más dime qué es esta línea de código, por poner un ejemplo. ¿Qué hace esta función? Porque obviamente ChatGPT te va a redactar a nivel doctorado, te va a redactar a nivel código, texto, etcétera. Entonces los cuestiono un poquito de a ver qué significa esta palabra, ¿no? ¿Qué significa coalición? O no sé, cualquier palabra exótica. No, pues no sé. Entonces ahí, pues bueno, ya le modifico un poquito la calificación. Entonces, solamente esta es como que la manera más óptima en la que he visto. Sí me ha funcionado esto que vamos a ver ahorita con los prompts de que ellos solito generen su profesor, pero la verdad será uno o dos alumnos de 30 que tendrás que realmente se lo van a tomar un poquito en serio. O sea, al final creo que un poquito más ha servido más el cuestionarlos, ¿no? Me entregas una tarea o sobre todo los exámenes y a ver qué significa esto, qué hace esta función, qué significa este párrafo, qué es lo que quisiste decir. Y pues desafortunadamente ha sido la única manera en cómo lo he visto. Porque de hecho, no sé si vieron que ya los exámenes de admisión a las universidades ya los están haciendo de manera virtual. Y pues, ¿qué es lo que ha pasado? Que obviamente el puntaje ha crecido muchísimo. O sea, por ejemplo, yo entré a Ingeniería Geofísica a la UNAM. Creo que en ese entonces pedían, estamos hablando del 2008, pedían 72 aciertos y no sé, yo saqué como 81, 89. Y obviamente ha ido subiendo un poquito a través del tiempo por la demanda, pero en esos últimos 2, 3 años que han permitido el acceso a admisión a través de examen virtual, se ha enfatizado horrible el puntaje para acceder. ¿Por qué? Porque obviamente siempre va a haber la manera de hacer trampa y creo que ahorita está siendo muy fácil hacer eso. Digo, siempre puede uno hacer trampa también en esos exámenes, pero obviamente creo que es más difícil sacar tu acordeoncito, tu papel, tu celular, lo que sea. Y creo que los estudiantes han encontrado la manera, pues obviamente, de hacer esos exámenes así. Entonces, hasta la fecha, o sea, no perdamos en cuenta que pues sí, la tecnología creo que sí nos está superando un poquito. Y no lo digo desde una visión como muy conservadora de, no, los tiempos de antes eran mejores. Al final somos animales todos en los que tenemos una capacidad limitada de cómo digerir información y creo que estas herramientas ya están llegando un poquito a disromper un poquito qué tan rápido podemos absorber información, ¿no? O sea,
está esta cuestión de, no sé, te la pasas scrolleando tanta información que la verdad es que no aprendes nada, porque todo es importante, ¿no? O sea, ves al, no sé, por poner nombres, ¿no? Al Rafita Carvajal, que habla de industria de los alimentos, y él sintetiza tanto la información que dos, tres enunciados que dice él están cargados de mucha información muy importante, ¿no? Y luego te pasas al Javi Santuaya de física y también esas dos oraciones traen demasiado peso. O sea, no se está cociendo a fuego lento el aprendizaje y desafortunadamente como seres humanos tenemos esa limitante que para que algo se nos quede, se tiene que cocer sí o sí a fuego un poquito lento. Este, entonces sí, claro, tenemos mucho acceso a información, pero ahora creo que está empezando a ser muy sobresintetizada, que no es que pierda validez o deje de ser importante, sino como ya todo es importante, el cerebro no sabe qué filtrar ni qué no. Em, entonces sí, respondiendo a tu pregunta, creo que definitivamente hasta la fecha un confrontamiento, bueno, cuestionamiento para que no suene tan fuerte, un cuestionamiento de repente a los alumnos de manera aleatoria y yo creo que si todos los profesores hacemos cuestionamiento de los exámenes de manera aleatoria, ponle que no te da tiempo de cuestionar a los 30, que te da tiempo 10. Pero bueno, quizá el siguiente examen, pues van a ser otros 10, etcétera. Y si todos los profesores empiezan a hacer eso, pues sí, los estudiantes van a decir, pues que tarde o temprano me van a cuestionar a mí, pues me voy a poner por lo menos a leer lo que me da la inteligencia artificial. Este, ¿Y cuál era tu otra pregunta? Creo que era esa, no me acuerdo si había otra. Esa era solo mi pregunta. Muchas gracias. Ya me queda un poquito más claro cómo, pues al final regresar también un poquito a esto de hacer cuestionamientos verbales o examen oral nada más, ¿no? Muchas gracias. Y sí, con respecto a cómo optimizar los prompts para hacer nuestras planeaciones o nuestras presentaciones, digo ya, quedo muy pendiente. Muchas gracias. Ah, de nada, sí, ya ahorita vamos a empezar a tocar este tema de los prompts. Em, ¿Alguien más quiere comentar algo más? Creo que ya no hay otra manita levantada. Bien, ahora sí, vamos a lo jugoso del asunto. Eh, para los que no sepan de manera general qué es un prompt, es esta serie de enunciados o párrafos que le vamos a dar a la inteligencia artificial para que a partir de ahí nos, entre comillas, genere información. Va a ser justamente el punto de partida, es lo más importante. Si, si, por ejemplo, ustedes han utilizado la inteligencia artificial y dices es que no me da lo que yo necesito, la gran mayoría de las veces es que no hemos generado un buen prompt, ¿no? Vamos, no nos va a resolver 100% de la vida, pero sí muchas veces por ahí va el problema. Em, los errores más frecuentes que se suelen tener al inicio que estamos nosotros interactuando con las inteligencias artificiales, les damos instrucciones demasiado generales, no especificamos el nivel educativo, no indicamos el formato de salida y que esperamos respuestas perfectas al primer intento. Por ejemplo, ahorita de lo que comentaba Lorena de cómo hacer presentaciones, por ejemplo, yo como le he estado utilizando, o sea, Canva te super ayuda, ChatGPT te super ayuda, ¿no? Y entonces le digo a Chat, a ver, quiero que más o menos en promedio cada diapositiva tenga 150 palabras, voy a platicar de la fotosíntesis, quiero tocar estos diferentes subtemas, el nivel es a nivel preparatoria, va a durar la clase aproximadamente 2 horas, etcétera. Entonces ya ese prompt ya suena muchísimo más enriquecido, digo, ahorita lo vamos a ver a detalle, pero eso ya suena muchísimo más enriquecido para que te haga el texto para cada diapositiva también. Porque sí, justamente es de, bueno, ya entendí cómo me hace exámenes, cómo me hace un ensayo, pero cómo lo puedo hacer en diapositivas. Con estos truquillos, o sea, van a ver que va a servir muchísimo esta onda. Em, entonces, por ejemplo, un prompt básico de generación de examen. Hazme un examen de historia. Problemas, no hay nivel educativo. Ponle que sí lo especificaste el tema, ¿no? También está muy exagerado ese ejemplo, pero ponle que le dijiste, hazme un examen de la independencia de México. Pues a qué nivel, ¿no? ¿Qué tan profundo quieres llegar en el tema? No hay un formato, quieres preguntas abiertas, ¿qué tanto es lo que quieres? ¿Cuántas preguntas quieres? No hay un objetivo de qué es lo que quieres principalmente calificar. ¿A qué me refiero con esto? Eh, o sea, en esta parte pedagógica, muchas veces es que quieres calificarle al alumno, quieres calificarle su capacidad de retención de memoria, que también es válido. ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron las cosas que nos llevaron al el acto que llevó a la Segunda Guerra Mundial?
o quieres hacer que el alumno aprenda un poquito más. No siempre va a ser que el alumno entienda un contexto, sino a veces también está bien calificarles la parte de memoria. Y entonces justamente si el objetivo es que aprenda el proceso histórico para generar ciertos eventos más allá del evento en sí, ¿no? ¿Cuáles son las cosas a que Alemania estuviera otra vez en la Segunda Guerra Mundial? Ahí ya estás tratando de decirle al estudiante, quiero que aprendas que los procesos históricos tienen consecuencias a largo plazo. No quiero que nada más me digas, en la Segunda Guerra Mundial, bla, bla, bla. No, sino que me digas cuál fue el proceso histórico que pasó eso. Entonces, si tú le dices a la inteligencia artificial, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres calificar? Justamente podemos nosotros hacer mejores, en ese examen, en este caso, exámenes, presentaciones, lo que tú quieras. Entonces, pues un prompt mejorado, pues puede ser, créame un examen de opción múltiple, ya, eso definitivamente ya tiene un formato específico sobre la Revolución Mexicana para alumnos de bachillerato, con 10 preguntas, y bueno, yo siempre le pido las respuestas, pues para yo no tenerlo que resolver, pero definitivamente le puedes decir, dame las preguntas, dame las respuestas, y definitivamente nos puede ayudar muchísimo más. Es más claro, es más útil, es más aplicable. Ahorita vamos a ver prompts todavía muchísimo más elaborados, pero bueno, un buen prompt que es lo que nos va a incluir, el rol que puede fungir la inteligencia artificial, ¿no? Generador de exámenes, estudiante, profesor, etcétera, ¿no? Contexto, para qué público va dirigido, la tarea, el formato. Entonces, bueno, justamente la clave de poderlo utilizar va a estar principalmente en el diseño del prompt. Entonces, como les dije, asignarle primero un rol a la inteligencia artificial. Actúa como un profesor de matemáticas. Ujú. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Va a adquirir un tono, va a adquirir una profundidad, va a adquirir una capacidad de cuestionamiento la inteligencia artificial. Eh, um, ¿Por qué? No sé si se han dado cuenta que últimamente ChatGPT termina en preguntas, siempre. No importa lo que tú hagas, lo que le pidas, siempre termina en pregunta. Hazme un ensayo sobre la Revolución Mexicana. Pum, 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 pum. Y al final siempre te dice, ¿quieres que te lo genere un formato en Word? ¿Quieres que te lo este, expanda más? Como que siempre te lo genera en pregunta. Entonces nosotros podemos si tú le dices actúa como profesor, normalmente va a terminar en un cuestionamiento hacia nosotros. ¿Entendiste qué fue la Revolución Mexicana? Etcétera. Definir el contexto para aquí, o sea, para alumnos de secundaria con conocimientos básicos, porque también, o sea, lo padre de esto es que nosotros podemos personalizarlo al nivel que queramos. Si nosotros vemos que nuestro grupo en promedio tiene un nivel alto, pues le puedes decir, para alumnos de secundaria que han llegado con una buena preparación o para alumnos de secundaria que vienen con ciertas deficiencias. Podemos justo darle el contexto para que si nosotros vamos a hablar de la fotosíntesis, por poner un ejemplo, y le pones los alumnos vienen carentes de ciertos fundamentos de biología. Ah, bueno, pues las plantas pertenecen al reino Plantae como una introducción ahí muy breve y ahora sí la fotosíntesis. Entonces, definirles el contexto que pueda tener que va a tener la inteligencia artificial, tanto para generarnos contenido, generarnos las presentaciones, etcétera. Definir la tarea, ¿no? ¿Qué es lo que queremos explicar? La fotosíntesis, el teorema de Pitágoras, etcétera. ¿Qué formato quieres tú darlo? Porque, a ver, también no significa que el formato que ChatGPT nos dé, tampoco significa que va a ser el mejor. Nosotros traemos nuestro sesgo de enseñanza, que está bien, es lo que nos hace personas al final, profesores. Entonces siempre es que el profesor de biología tal explica bien este tema, este tal, o sea, está bien mantener nuestros sesgos. Entonces, lo quieres en formato de tabla para que el alumno vea muy sintetizada la información, lo quieres en resumen, ¿no? Quieres que te genere una actividad paso a paso, ¿cómo vas a querer tú darles esta información? Entonces, pues ya, todo está integrado, actúa como un profesor de física, explica la ley de Newton para alumnos de secundaria, utilizando ejemplos cotidianos y presenta la explicación en pasos numerados. O sea, por ejemplo, si yo le digo a ChatGPT, explica la ley de Newton, ¿no? Vámonos a ChatGPT. ¿Todos tienen ChatGPT por lo menos o hay alguien que que por alguna razón no lo tenga?
Si no lo tienen, entran a esta página, chatgpt.com. Con cualquier cuenta de correo electrónico pueden generar ustedes una cuenta y a partir de ahí empezarlo a utilizar. Entonces, si yo le digo a chat, déjenme le agrando un poquito. Explica la ley de Newton. Pues va a estar ahí súper, pues sí, muy lo que encuentras en cualquier libro, ¿no? ¿Cuál es la primera ley, la segunda ley, las ecuaciones? ¿Qué nivel? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Qué nivel? ¿Quién sabe? Pero si le damos el otro prompt más pro, ¿no? Donde ya le decimos que actúe como un profesor de física, explica la ley de Newton para alumnos de secundaria, usando ejemplos cotidianos. Ya hasta él dice, ok, vamos a verlo como en clase, paso a paso. Entonces nos dice con una palabra muy reducida que es la primera ley de Newton, que creo que aquí arriba no venía, ¿o sí? Ah, bueno, ley de la inercia, inercia, está bien. No, sí, sí lo mantiene. Aquí te pone un ejemplo cotidiano, ¿no? Dices, vas en un autobús y frena de golpe. Esto todos lo hemos vivido, ¿no? Entonces le da una idea al estudiante de qué significa la primera ley de Newton. La segunda, ¿no? Nos pone algunos ejemplos. Tercera ley, cómo se conectan, un resumen rápido. Y aquí justamente nos dice lo que les comentaba. Si quieres, te puedo dar ejercicios tipo examen o ayudarte a resolver problemas paso a paso, ¿no? Entonces, no sé, dame un problema resuelto paso a paso de la primera ley, por ejemplo, ¿no? O sea, yo como estudiante le puedo decir que me haga esto. Entonces, me da un problema, ¿no? Datos, la pregunta a resolver, nos da la resolución paso a paso, nos lo va explicando, hasta le pone flechitas para entender cuál es el peso, cuál es la normal a la fuerza, y poquito a poquito lo va desarrollando, y entonces, pues eso está muchísimo más elaborado. Y le puedes, o sea, si soy un alumno tímido, no entendí, dame otro ejemplo más, más elaborado, ¿no? No entendí, dame otro ejemplo más elaborado. Entonces, pues sí, o sea, aquí se va a ir con otro ejemplo, te lo platica todavía muchísimo más. Se está yendo más por la parte del lenguaje, si se dan cuenta. Está platicando más allá de irse directamente a las ecuaciones. Entonces, pues justamente se puede adaptar a nosotros. Bien, 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 bien. Vamos a continuar. Ahorita vamos a ver los tipos de prompts. Bien, acuérdense que esto que les comento, los prompts son meramente iterativos, en el sentido que reitero, o sea, no es de que, esa es la fórmula del prompt y lo que le pongas siempre va a estar bien. No, siempre lo tenemos que ajustar un poquito. Entonces, explícame de manera general algo, ¿no? ¿Sabes qué no es suficiente? Como ahorita, hazme lo más sencillo, ¿sabes qué no entendí? Hazme otro ejemplo más elaborado. O ahora agrégame un ejemplo del día a día. Entonces, también es mucho prueba y error de los prompts. Ujú. Ahora vamos a clasificar los prompts para que podamos, cuando nosotros los estemos redactando, pensemos en estos 5 tipos de prompts que vamos a nosotros a tener y, y poder tenerlo segmentado tanto y no decir, esta es la panacea, la fórmula de los prompts que me va a servir para todo. No, o sea, definitivamente no. Em, entonces, los tipos principales, ahorita los vamos a desglosar un poquito, es para qué tipo de generación de contenido lo quiero, o lo quiero para diseño de actividades, lo quiero para un tema de evaluación, lo quiero para un tema de retroalimentación, quiero que el prompt se pueda adaptar y pueda ser personalizable. Y entonces, pues esos van a ser los prompts que vamos a tener. Los orientados a generación de contenido. ¿Para qué nos va a servir? Pues para explicar temas, para generar ejemplos, crear resúmenes, crear exámenes, etcétera, ¿no? Como lo que hicimos ahorita un poquito. Lo queremos para diseño de actividades. O sea, aquí ya es cuando queremos hacer una clase menos monótona, ¿no? O sea, un poquito más interactiva, o sea, que nos diseñe propiamente una actividad. Genérame dinámicas de clase, ¿no? Y entonces, no sé, se me ocurre, ¿no? Que le dices a la inteligencia artificial, genérame una dinámica de clase para la primera ley de Newton. Yo pienso que te va a decir algo con empujar al estudiante, bueno, o sea, en buena onda, ¿no? Entre los alumnos, eso, para que sientan cuál es la inercia, etcétera. Ujú.
Entonces, no sé, le voy a copiar este. Diseña una actividad para estudiantes de primaria para el tema de fracciones. O sea, ya no se va a ir necesariamente al tema de los números, sino que sí aquí se va a ir a algo más temático, ¿no? La pizzería de las fracciones. Entonces, aquí ya hay una actividad grupal donde los estudiantes se van a integrar, van a tocar cosas, ¿no? Ya no es como el tema tan abstracto, sino también podemos nosotros generar dinámicas de clase y a ver, esto funciona a todos los niveles, ¿no? Por eso es que siempre está la parte de laboratorio en algunas materias, porque justamente definitivamente el tocar cosas, el ver, funciona muchísimo. Entonces, bueno, aquí te dice paso a paso que los dibujen sus pizzitas, que las corten, sus pizzitas, y a partir de ahí entender lo que es una fracción, ¿no? Y entonces, o sea, tú me dices, a mí la verdad es que no se me hubiera ocurrido pensar en una pizzería, y está padre, ¿no? Yo hubiera pensado en el típico ejemplo de los pasteles, que la esencia es la misma, pero pues definitivamente hay ciertas diferencias, ¿no? Entonces la pizza, la pizzería de las fracciones. Y ya generas todo tu ambiente en el salón de clase, la pizzería de las fracciones, se ve súper padre y todo. Y también nos puede justamente ayudar a generar este tipo de actividades. Para temas de evaluación. O sea, aquí evaluación me refiero no solamente a esta parte de generación de contenido, sino de que también lo pueda revisar la inteligencia artificial. Ujú. Que cree tanto el examen y que nosotros le podamos dar las respuestas y que lo revise. Bueno, eso va a ir ahorita en la parte de retroalimentación, pero también lo puede revisar en la parte de evaluación. Hazme un examen, veme preguntando y califica las respuestas. Ujú. En temas de retroalimentación, dar comentarios a estudiantes, ¿no? ¿A qué me refiero? Supongamos que te da un resumen. A ver, supongamos que, no sé. Supongamos que es que también me lo está dando muy bien. Dame un resumen de la Revolución Mexicana como un estudiante, no sé, de secundaria, no sé. O sea, quiero que me dé algo no tan bueno. Entonces, supón que eso es lo que te da el alumno. Y supongamos que lo hizo él, ¿no? Supongamos que lo hizo él. O sea, supongamos que este programa no existió. Y entonces nosotros podemos agarrar el texto de los estudiantes, tener un prompt ya genérico de dame comentarios del siguiente resumen, ¿no? Vámonos. Y entonces que le dé, oye, ¿sabes qué? Explicas bien las ideas principales, tanto cosas positivas, lo que hiciste correcto, aspectos a mejorar, ¿no? Oye, te faltó un poquito más precisión histórica y todo esto lo puedes agarrar, digo, obviamente mientras veamos que está coherente, agarrar y pegárselo a la tarea del estudiante, ¿no? Porque definitivamente, reitero, nosotros tenemos nuestro sesgo, pero se me hizo muy atinado que habla sobre mejorar un poquito la precisión histórica. Mencionar brevemente cómo el gobierno de Victorino Huerta tuvo un impacto importante en esta parte, porque pues no lo mencionaste en tu resumen, sería útil que lo agregaras. Entonces es un buen aspecto a mejorar, que mejore un poquito el lenguaje, ujú, en vez de pero después hubo más problemas, ¿no? Usa mejores, o sea, palabras que conecten las ideas, como sin embargo, posteriormente, y no lo tuvimos nosotros que leer, reitero, suponiendo que eso fue lo que nos dio el estudiante. Entonces también nos puede justamente ayudar a calificar las tareas y a darles una retroalimentación, pues definitivamente más rica de lo que a veces nosotros le podríamos dar. Se autocalificó con una calificación de 8.5, está bien, porque la profundidad fue ligera, pero nosotros justamente podemos ajustar el cómo queremos que lo califique, ¿no? Quiero que revises, que hablen de Victoriano Huerta. Si no, pues coméntaselos y bájales un punto o algo así, ¿no? Em, y justamente en, en ChatGPT, nosotros vamos a tener, ahorita se los enseño, nosotros vamos a tener esta sección en esta parte que se van a llamar proyectos. Ujú. Por si no lo han utilizado, estos proyectos, ay, nosotros podemos hacer, entre comillas, pequeños, bueno, se llaman agentes en inteligencia artificial,
pequeños ambientes como separados de todos nuestros demás chats, donde actúe de una manera principal, ¿no? Entonces aquí puede estar revisión de tareas y le voy a poner en esta sección, vas a revisar tareas sobre la Revolución Mexicana a nivel secundaria y quiero que revises, que hablen de el impacto que tuvo Victoriano Huerta, y revisa mucho la redacción, no sé, perfecto. Y ya, en este proyecto, en todo este nosotros folder que nosotros tengamos, ya sea que nosotros subimos diferentes tareas o en en este mismo chat, pero pues nosotros vamos a poder tener proyectos, no sé, si damos clase de historia y clase de biología, bueno, aquí vas a revisar nada más las tareas de historia y generas otro proyecto que se llame biología y que ahí revise tus tareas, etcétera. Y entonces ya le empiezas a mandar las tareas y órale, ¿no? Copiar y pegar la retroalimentación hacia los estudiantes. Reitero, no estoy diciéndolo así tan fordiano como de lo que salga está bien y hacerlo en serie así como así. Tampoco, pero estamos apelando a que le dimos un prompt coherente y la inteligencia artificial funciona de manera general bien, ¿no? O sea, obviamente estamos suponiendo muchas cosas, pero vamos, nos va a ayudar a dar de manera general mejores retroalimentaciones. Entonces, les recomiendo que utilicen esta sección de proyectos de inteligencia artificial de ChatGPT para seccionar esos pequeños agentes, para seccionar, de aquí vas a revisar tareas de historia, si tú quieres ponerlo muy general. Aquí tareas de biología y quiero que revises más el comportamiento, no sé, que revises lo que quieras. Entonces aquí pueden ustedes generar tantos mil proyectos. Ahora, ahorita vamos a hablar un poquito también de porque aquí yo creo que una pregunta importante sería, ¿me conviene a mí como profe pagar una versión de paga? ¿No? Porque aquí estamos en la versión gratuita. ¿Cuánto cuesta ChatGPT? Pues ChatGPT de manera... Y ese es el promedio general de la mayoría de las inteligencias artificiales del mismo nivel, porque obviamente hay otras sobreespecializadas que son más caras. Pero pues mira, yo por ejemplo de manera general uso el Go, sí lo pago de manera mensual, no pero no el de esta cuenta, pero sí tengo un Go. Y pues vamos, todo depende para qué lo vas a utilizar. Si no lo utilizas tanto y no tienes tantos estudiantes, con la gratuita es más que suficiente. ¿Y por qué me refiero tantos estudiantes? Porque ChatGPT funciona con diferentes modelos de inteligencia artificial dependiendo la tarea que le das y dependiendo ya cuánto le consumiste. O sea, ChatGPT siempre te va a dar un resultado. Así le preguntes 1.000 millones de cosas al día. El problema es que después de cierto número de preguntas, te va a empezar a dar preguntas con su modelo más primitivo, que suelen estar un poquito pues no tan bien, ¿no? O sea, se puede equivocar muchísimo más, etcétera. No hay un número exacto, o sea, no es como el que les diga, este es el número limitado de preguntas. O sea, a veces ChatGPT es muy abierto en qué tanto lo están utilizando en ese momento. Todos los va a restringir, hasta el Plus, el Go, todos va a decir, ¿sabes qué? Ya me están preguntando mucho a nivel mundial. Te voy a mandar un modelo previo o un modelo más previo, dependiendo qué plan tienes. Entonces, sí, si tienes un número moderado de alumnos, ¿qué hablo de un número moderado de alumnos? Si tienes, o sea, si vas a estar revisando tareas de manera continua, más de unas 60 tareas, yo sí te recomendaría migra al Go, mínimo. No, el Go está bien, migra al Go, con eso vas a tener más que suficiente. Si tienes un solo grupo de unos 30, máximo 40 estudiantes, creo que con la versión gratuita sería más que suficiente. Si vas a estar generando contenido, muchas diapositivas, también creo que definitivamente el Go. Si tú le quieres decir, chat, es que quiero hablar sobre la fotosíntesis, genérame 15 diapositivas de 250 palabras, no, es un chorro, de 100 palabras cada diapositiva. Creo que, reitero, el gratis te va a dar algo siempre, pero puede que ya la información se sienta muy reiterativa o que no sea tan profundo como tú esperabas, o que ya te dé puros enunciados de dos, tres palabras. Entonces, ahí sí te dirías, es que
creo que si vas a estar generando mucho texto, muchas presentaciones, pues definitivamente creo que sí te recomendaría migrar a algo. Si, por ejemplo, eres profesor o profesora relacionado a las áreas matemáticas, física y similares, la verdad es que te llevas un chorro de tiempo hablando de un proceso de métodos numéricos, por ejemplo. Entonces, ahí sí, como no van a conllevar tanto texto y va a ser más tu parte de lo que vas a estar explicando en clase, también creo que la gratuita va a ser más que suficiente, porque muchas veces pasar de una ecuación a otra y uno estar haciendo los despejes y todo, ya te consume toda la clase. Entonces, probablemente la versión gratuita estaría bien. O sea, reduciendo un poco, si te dedicas a ciencias sociales, creo que sí vas a necesitar el Go porque sí necesitas generar mucho texto. Si es cuestiones de física y matemáticas, reitero, se hace muy larga la clase, haciendo ecuaciones, despejando y todo eso, creo que la gratuita sería más que suficiente. Ahora, dado que hay estudiantes aquí que están haciendo su tesis, ahí sí, independientemente de cualquier área, yo te diría, si te puedes ahorrar 2, 3 pesitos al mes, sí te recomendaría 1000 veces plus. Porque sí tiene esta cuestión de pensamiento profundo, ¿no? Tiene tanto esta cuestión de pensamiento profundo, de que se va a tardar más, entre comillas, pensando, generando tu respuesta que siempre va a ser más adecuada, y se acuerda más de todo lo que estés haciendo durante tus chats. ¿A qué me refiero? Am, ¿A qué me refiero? No sé, aquí donde tenemos nuestros diferentes chats o tienes aquí tu proyecto que se llame tesis. Y entonces, si tú aquí vas a estar diciéndole a chat, oye, a ver, estúdiame este artículo, ¿no? De esa persona, y este artículo, y este artículo, y este artículo. Con la versión gratis y la versión pro, no se va a acordar tanto. La verdad es que no se va a acordar tanto. Entonces, la verdad es que el pro sí se acuerda bastante de todo lo que han platicado. Entonces sí te diría, mientras estés haciendo tu tesis, ahórrate 2, 3 pesitos y trata de pagar el plus, porque creo que sí te va a ayudar muchísimo a generar una redacción más profunda, a que si ya llevas unas 80 páginas de tu tesis, se lo puedas leer, lo puedas rebotar con chat de, oye, ¿en qué parte consideras que me falta profundizar? Y realmente lo pueda leer a conciencia. Este, la verdad es que pues, nunca he tenido tanto para experimentarlo. Me gustaría, o sea, sí me gustaría en algún momento experimentarlo porque tiene un pensamiento súper profundo para realizar investigación. Este, ¿Sí, Lorena? Yo ahí tengo una duda y creo que a lo mejor es más una cuestión como de inseguridad en el como personal, ¿no? De que, por ejemplo, uno de mis profesores, me dijo, no, no vayas a poner fragmentos tan largos de el paper que quieres publicar porque puede ser peligroso y no sé qué. Entonces, por ejemplo, yo así lo que ahorita estás diciendo de ponerle fragmentos de texto más largos y que te diga qué puede mejorar. O sea, eso sí se puede y no pone en riesgo si tu investigación pues es novedosa y lo quieres publicar en algún momento. O sea, ¿hasta qué punto pues es seguro hacer eso? Claro, no dije que lo incrementara la inteligencia artificial. O sea, le puedes mandar tu tesis y le puedes decir en qué parte me recomiendas agrandar la sección, pero yo. Ahora, ¿yo cómo lo utilizo para el área de investigación? Em, Porque entonces yo podría subir mi tesis completa y no habría problema. o sea, subir tu tesis completa a chat. Ajá, es lo que ahorita te entendí, por eso me surgió la duda. Ah, sí, mira, ve, te voy a dar un ejemplo, a ver si este ejemplo ayuda. A ver, déjame, comparto un artículo por poner un ejemplo. Sí, o sea, yo sé que puedo meterle artículos y todo, pero por ejemplo, ya como contenido que yo hice de mi tesis, yo alimentar con eso, o Sí, por sea, ejemplo, ujú.
O sea, sí, yo entiendo que puede mejorar bastante fragmentos de mi texto y cuestiones así, pero ya subirle como tal toda mi tesis, o sea, me refiero a que sí es seguro en el sentido de que pues ya lo subí, que esa información entonces ya no es mía, que si lo quiero publicar en algún momento puede haber alguna parte ética de que ya esté ahí en sus bases de datos de ChatGPT. Ah, no, eso sí cero. A eso O sea, me pregunto porque mi profesora sí me ha dicho, o sea, sí puedes usarla, hacer revisiones bibliográficas, descargar papers, sí acelera el entendimiento de temas complejos, pero por ejemplo me ha dicho, no, si vas a mejorar un fragmento de un texto que te genere como mucha inquietud, pues pon bacteria X, bacteria Y, enzima tal, o sea, siempre me ha dicho, no pongas específicamente la bacteria que estás usando y eso. A lo mejor tiene que ver con más un miedo de que pues al ser una herramienta que alimenta muchas cosas, pues ahí esa información se pueda como utilizar en algún otro momento para otros fines o que alguien lo vaya a publicar antes que yo, no sé, o sea, son como dudas. claro, ya te entiendo. No, o sea, sí es seguro. A ver, ¿cómo funcionan estas inteligencias artificiales? Por ejemplo, ese artículo, ¿no? Que apenas voy a publicar esta semana, o eso espero. Em, este artículo yo lo he subido N veces a ChatGPT. Ahora, ¿cómo funcionan los, o sea, cómo funcionan estos sistemas de entrenamiento? Estos sistemas de entrenamiento se entrenan, o sea, tardan meses en publicar una nueva versión, por así decirlo, de ChatGPT. Lo que yo suba a ChatGPT hoy no va a estar, entre comillas, disponible hasta dentro de, no sé, un año más o menos, o incluso a veces un poquito más. Pero tampoco es que van a decir, ah, claro, o sea, yo no lo he publicado, ¿no? Se me olvida publicarlo en un año, 2 años, y que alguien pregunte, oye, ¿qué onda con las galaxias masivas de no sé qué, no sé qué tanto? Ah, pues fíjate que las galaxias masivas sí tienen una explicación, no sé lo que diga ese artículo. No, no va a llegar a ese nivel. Porque, por ejemplo, si tú, sobre todo si tu investigación es muy nueva, lo hemos comentado, estos sistemas de entrenamiento son a través de refuerzo del conocimiento. Entonces, pues esta información va a ser la primera vez que se va a reforzar. Entonces, la verdad es que a nivel general, tu investigación se va a perder al momento del entrenamiento de ChatGPT. Porque eres una persona que lo ha dicho. O sea, yo como sé que esto es verídico, igual y no, ¿qué tal que Miguel Hidalgo nació ayer? Pues si yo soy la única persona que lo ha dicho, eso no le va a hacer caso a ChatGPT, entonces tampoco le va a hacer caso a tu investigación. Reitero, no porque no sea importante, sino porque como vas a ser la primera persona de lo que habla de cierto tema, la verdad es que no va a aprender de ello y nadie va a tener acceso a eso. Hasta que esto recurriera a una bolita de nieve gigante y muchas personas te referencien, etcétera. Entonces sí, ya es que tu nombre va a empezar a salir en ChatGPT. Eh, Pero entonces no hay problema con que tú ya subas muchas veces tu paper aún sin estar público. sí, no, jamás, sí, no, muy difícilmente va a estar público. Por poner un ejemplo, a ver, déjame intento algo en ChatGPT para ver, dudo que salga mi nombre. ¿Quiénes han? A ver, no sé, no, no se me ocurre un buen ejemplo, pero Bueno, yo te creo, no te preocupes. Solo era una duda muy existencial quizá y te digo, a lo mejor viene del miedo de mi director de decir nunca subas, pues más allá de fragmentos pequeños, ¿no? O sea, yo no me atreví a subir mi tesis no me atreví a subir mi paper completo para decirle, oye, dime en qué podría mejorar o cuestiones de ese estilo. Pero es bueno saber que sí se puede. Muchas sí. gracias. No, sí, sí, sí se puede. Y por ejemplo, para los que vayan a hacer análisis de texto profundo, yo el que les super recomiendo así, que soy fan número uno, es este de Google, que se llama Google Notebook. Google Notebook está muy orientado a análisis de texto. O sea, no está hecho para que dame ideas de cocina o dame ideas de lo que tú quieras. No, está muy orientado a analizar texto o audio también. Entonces, este de Google se llama Google Notebook LLM, porque es un LLM, un modelo especial de inteligencia artificial,
que creo que se puede utilizar muchísimo para análisis de texto. Yo lo he estado utilizando para mis artículos. Y aquí sí, no se va a salir de la información que tú le des. Le puedes dar una serie de artículos y o sea, casi casi te lo garantizo que no se va a salir de lo que tú le des. Entonces, por ejemplo, este artículo que les enseñé ahorita, ¿cuál es la idea más importante? Y jamás se me ha salido de lo que yo le pregunto respecto a la información que le subo. Entonces, para análisis de texto, este así es el super número uno, el Google Notebook. O sea, le gana por eones a ChatGPT en que no te ande inventando información, de que se vaya a buscar a no sé dónde información. No, aquí tú le subes información y con base en eso es que te vas a resolver tus dudas. Le puedes subir unos 10 artículos y con base en esto vamos a orquestar y vamos a generar una introducción. Y vamos a platicar tú y yo, pero no se va a salir de lo que tú le des y las referencias son las que tú le estás dando. Entonces yo se los recomendaría muchísimo el Google, Google Notebook. Va. Bien, entonces, ¿alguien más quiere comentar algo más? Bien. Em, bien, entonces vamos a regresar a la presentación. Vamos a irnos directamente a ver, ahorita les comparto, le puse pausa. Entonces, bueno, aquí les voy a dejar en esa presentación que la van a poder descargar. Les puse una tablita con todas las diferentes herramientas, bueno, no todas, con muchas herramientas que hay de inteligencia artificial y cuáles son sus ventajas y desventajas, tanto de la versión gratuita como la versión de paga de cada una, y si nos va a servir para que funja como profesor con inteligencia artificial para generar exámenes, para que le enseñemos a los estudiantes a generar experiencias personalizadas, etcétera. Entonces, pues ChatGPT pues, es como el Mario Bros. O sea, no es excelso en nada, pero te va a hacer la gran mayoría con una buena relación calidad-precio. Aquí vienen un poquito cuánto cuestan los diferentes planes y pues si el gratuito es virtualmente pues viable, ¿no? El otro que está sonando muchísimo últimamente es este de Cloud, que la verdad es que le ha quitado o sea, le ha quitado toda la humanidad a ChatGPT para que sea muchísimo más eficiente en análisis de contenido. ¿A qué me refiero? Todo cuesta. Cualquier generación de palabra que ChatGPT te haga, cuesta. Entonces, el hecho de que te diga, bien hecho, ¿no? Digo, o sea, en el ejemplo de generación de contenido, muy buena pregunta. Vamos a hablar sobre la fotosíntesis porque en efecto es algo importante para los estudiantes de secundaria. Ay, ya me perdiste, carnita. O sea, no quiero que me hables de eso. Quiero que me generes contenido de calidad. Entonces, la verdad es que Cloud justamente es como esta versión de ChatGPT, no tan humana, en el sentido de que no te habla tan bonito, tampoco te habla feo, y la verdad es que ha tenido muchísimo mejores resultados a mi gusto, sobre todo para la generación de contenido. Es muy bueno para el tema de redacción, reitero, no se anda por las ramas un poquito como ChatGPT. Eh, Ahora eso para profesores, pero creo que para el estudiante, creo que Cloud se le puede hacer un poquito poco humano y perderle interés. O sea, como profe yo te diría, utiliza Cloud para tu generación de exámenes, utiliza Cloud para tu generación de contenido, eh, y para los estudiantes, para mantenerlos un poquito motivados, etcétera, pues sí, que utilicen un poquito ChatGPT porque suele ser un poquito más humano, un poquito más reactivo, ¿no? Entonces, reitero, como vieron ahorita ChatGPT siempre termina en preguntas, en sugerencias, entonces pues el estudiante se puede seguir con lo que le sugiere ChatGPT. Reitero, y Cloud no es tan sugestivo, es un poquito más plano, pero reitero, más profundo en lo que sucede. La versión gratuita, la verdad es que me ha funcionado bastante bien, ¿no? Sí tiene sus cuestiones de paga que sí se lleva de calle a ChatGPT, o sea, por prácticamente el mismo precio. Em, pero bueno, yo te diría como profe, trata de utilizar Cloud en la medida de lo posible. Están estos de Gemini, etcétera, que seguramente van a escuchar por ahí o ya han escuchado. Estos yo no suelo, o sea, sí los utilizo, pero para cuestiones de ofimática, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con generación de documentos de Word, Excel, la verdad es que funciona muy bien.
pero no tanto, la verdad, para una generación fuerte de contenido. O sea, si tú me dices, si tú eres un profesor o profesora muy ocupado o tienes muchas actividades administrativas, la verdad es que Gemini te puede llevar una gestión de tu calendario súper padre. O sea, le puedes hablar a tu celular de, oye, mándale un recordatorio a los estudiantes que mañana no hay clase. Y automáticamente manda el correo y manda todo eso. Entonces, ese está padre como asistente personal, pero no para nada de generación de contenido. Ese de Notebook LM, el que les digo de Google, es como de mis favoritos para análisis. O sea, muy fuerte para estudiar desde fuentes. O sea, si ustedes dicen, yo quiero que mi estudiante, no quiero errarle de que el estudiante se ande por las ramas de estar accediendo a información rara. Yo sé que este libro está padre, me cubre los temas también que yo conozco, y entonces le puedes decir al estudiante, mira, vamos a estudiar ese tema y le vas a decir que te genere un profesor de inteligencia artificial al Google LM a partir de este libro. Entonces, que sube el libro, que suba el texto y le dices, hazme preguntas del texto, no sé, por poner algo muy general. Y ya, va a entrar al documento y te va a empezar a generar una serie de preguntas alrededor de este tema que tú les diste. Entonces, yo sí te diría también como para generar un ambiente muy autodidacta, muy controlado por nuestra parte, de controlar muy fuerte las fuentes, puede funcionar o puede funcionar muy bien este. Em, pues yo no lo veo como desventaja, pero bueno, es que depende de los materiales previamente precargados. Como les digo, este de Google LM no está hecho para que de la nada empieces a generar información. No, es de, yo conozco estas fuentes, a partir de aquí podemos hacer una introducción, etcétera. O sea, te va a servir para tu tesis, la parte de la introducción, súper bien. Am, la versión gratuita, o sea, te permite hacer 100 proyectos, por así decirlo, con 50 fuentes por notebook, lo cual creo que es más que suficiente, la verdad. Pero sí, este está muy padre. Microsoft Copilot, si su universidad se los da, am, pues no es tan bueno. O sea, este es muy padre cuando lo estás utilizando reitero, en esos entornos de ofimática, está muy padre. O sea, por ejemplo, si tienes en Excel tus calificaciones, le puedes decir, a ver, calcúlame el promedio de cada estudiante a Copilot y lo haces súper bien. O sea, tiene muy buen control de tu texto en Word, de tus tablas en Excel, pero así como para generarme un examen, pues no, pero te puede ayudar para hacer análisis de tus estudiantes. Si tienes como muy segmentado de unidad uno, unidad 2, tarea uno, tarea 2, exámenes, hazme un análisis del grupo. Oye, ¿sabes qué? Tus estudiantes bajaron muchísimo en la unidad 2. Para eso, para un insight fuerte de tus calificaciones y todo eso que tengas en Excel, en Word, así, Copilot sí está muy padre. Y ya, ¿no? O sea, estos son los más importantes. Estos, la verdad es que los he manoseado un poquito, pero no les he encontrado un uso más fuerte que los de arriba que platicamos. Perplexity, el nombre siempre me encantó, pero pues, hay más o menos, o sea, está bien a secas. Grok, el de Elon Musk, todo lo de Tesla, todo eso, el Grok, que probablemente lo han escuchado. Pues uno de lo que llegó a tener es que no tenía sesgos como ChatGPT. O sea, ChatGPT tiene muchos sesgos para no ser ofensivo, para no decir cosas políticamente incorrectas. Y digo, no es que eso se busque, pero si, por ejemplo, tú vives en Estados Unidos y le preguntas a Chat, oye, Chat, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la derecha y la izquierda política? Ahí se va a ir súper sesgado ChatGPT. Y entonces, en teoría, Grok no tenía esta serie pues hasta hace unos meses, o sea, ya no he seguido muy actualizado, pero hasta hace unos meses no tenía este tipo de sesgos y entonces sí era muy crudo en lo que te podía llegar a decir. Reitero, y no me refiero peyorativo o secreto, sino que no tenía ciertos sesgos, sociales. Ujú. Sí es importante porque hay detectores de que el uso con los revisores de artículos en la revista que los... Ah, sí, Pati, pero por lo que comentaba Lorena, no era que generara su tesis o su artículo con inteligencia artificial,
sino lo que ella comentaba es qué pasa si subo mi artículo, lo haya escrito que lo haya escrito, o mi tesis, y qué pasa con esa información, ¿alguien puede acceder a ella? Y la respuesta es que, pues no, de manera práctica, no. Se podrá tener acceso quizá en 2 años, un año que se publique la nueva versión de ChatGPT, pero reitero, al solamente estar una vez enfatizada la información, difícilmente realmente va a permanecer en la memoria de chat. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado que el padre de la independencia es Miguel Hidalgo? N mil millones de veces. Entonces, esa información está tan reforzada que eso, claro, que chat ya lo va a aprender. No va a aprender de lo que se ha mencionado una vez, 2 veces, 3 veces. Eh, Ahora, también algo que creo que mencionó Lorena que es interesante es, ¿qué pasa si yo subo 20 veces mi artículo? ¿Eso cuenta como 20 veces que lo haya analizado la inteligencia artificial? No. De manera general, la información que tú subes suele ser por usuario. Aunque tú subas 1000 veces el mismo artículo, ChatGPT va a decir, este usuario subió este mismo archivo 20 veces, una vez voy a tomar este archivo. Entonces, a menos que lo subieras de 10,000 cuentas diferentes, ahí podrías empezar a tener un ligero impacto, pero aunque subas tú 20 veces aquí a tu cuenta de Google Notebook, a tu cuenta de ChatGPT el mismo artículo, solamente cuenta como una vez. Bien, espérenme, antes de irnos, espérenme. Nos falta ver unas cosas de los prompts. Me quería ir por nada más esto de los diferentes cuestiones de inteligencia artificial, también para que vean que su implementación como profes pueden implementar Gemini para su gestión de sus correos electrónicos, Copilot para hacer análisis de sus Exceles, etcétera. Ujú. Ahora, en este diseño de experiencias en entornos híbridos, podemos generar prompts que sean antes de clase, durante la clase y después de la clase. ¿A qué me refiero? Nos puede ayudar para el tema de planeación, para el tema en vivo. A mí sí me ha pasado que los alumnos, o sea, y está bien, te preguntan algo que quizá en el momento no sabes. Puedes en ese momento preguntarlo. O ahorita vamos a ver cómo verlo durante la clase. Y también, ¿no? O sea, podemos generar prompts para después de la clase. Entonces, antes de la clase, podemos generar el material necesario. Durante la clase podemos resolver dudas en tiempo real. Reitero, esto me ha pasado y la verdad es que sí me ha servido muchísimo. Podemos generar ejemplos adicionales de que los alumnos digan, profe, ya sé que nadie le entendió. No pasa nada, tú generas un ejemplo en tiempo real, pero obviamente tú lo vas obviamente cotejando con lo que tú sabes, no es como que a ciegas. Profe, no entendimos esto. ¿Sabes qué? Pues, si ya 2 ejemplos no, pues vamos a generar una dinámica en este momento y nos puede ayudar a estar mejorando en tiempo real también nuestra clase. Y pues la parte después de clase, tanto darle retroalimentación a los alumnos, automatizar este tema de la retroalimentación, de la calificación, ¿no? Que ellos mismos generen su pequeño profesor de inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, lo que he hecho, bueno, no sé si alguien estuvo en el taller pasado donde también fue similar a inteligencia artificial, pero enfocado en generar un profesor de inteligencia artificial para los estudiantes, que creo que les puede servir muchísimo. Y se los voy a dejar en esa presentación en las últimas láminas, donde, donde les pongo un cuestionario de lo que ustedes pueden resolver para que le digan al alumno, mira, te voy a dar este prompt, ejecútalo en tu casa, en tu chat GPT, y, y pues ponte a aprender. Entonces, aquí les puse, por ejemplo, aquí hay un promptote muy bueno, con base en las preguntas que están previas, el nivel, el tono, etcétera. Ya, vendría siendo un prompt así super pro, que le puedes dar todo este párrafo para que genere un profesor de inteligencia artificial y el estudiante pueda aprender autogestivamente el tema que viste. Entonces, hasta le puedes poner nombre, o sea, actúa como un profesor de física llamado tal, especializado en el tema de trabajo y energía, ¿no? Dirigido a estudiantes de primer semestre. Tu objetivo, o sea, el objetivo que va a adquirir la inteligencia artificial es desarrollar la comprensión y lectura, bla, 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 no solo resolver ejercicios.
O sea, aquí le estamos diciendo, cuestióname mucho en el buen sentido. Este, ¿Cómo va a ser tu interacción? Antes de explicar, pregunta y qué sé del tema, etcétera, cuál va a ser nuestra forma de enseñanza y todo. Y entonces, esto como, tal como está aquí, se lo puedes dar a, bueno, ya este prompt le puedes decir a los estudiantes, su tarea va a ser copiar este prompt y pegarlo en ChatGPT. Ay, déjenme abrir el ChatGPT que se me cerró. Ajá, ¿no? Pégalo y todo padre, ¿no? Todo bonito. O sea, aquí ya hay una experiencia por parte del estudiante que lo va a sentir muy, muy, muy ameno, ¿no? Hola, soy el profesor tal, ¿no? Y hasta emoticones. Antes de empezar, quiero conocerte un poco como estudiante. ¿Qué sabes de tema y trabajo? Aquí, preguntas básicas. No sé nada de qué es. ¿Qué preguntó? No sé nada de qué es trabajo. He escuchado que la energía es la fuerza que nos mueve, no sé, algo bien esotérico. Entonces, pues si eso es lo que yo entiendo por energía, que es completamente válido, em, vean que es muy reactivo ChatGPT. La energía es la fuerza que nos mueve, o sea, le resaltó a ChatGPT. No es del todo correcto, pero tienes una idea interesante detrás. Y aquí nos empieza a cuestionar. Déjame preguntarte algo. Si empujas una pared con todas tus fuerzas y no se mueve, ¿qué crees que está sucediendo en términos de física? ¿Qué crees que está haciendo el trabajo? Considero que no hay trabajo. Trabajo porque no se movió. No sé, cualquier cosa. Y entonces vean que yo como estudiante voy aprendiendo con lo poco o mucho que yo sepa, vean que se está generando un conocimiento y no es como a partir de algo promedio del salón de clase, donde si Sutanito sabe mucho, pues se la va a pasar bien, pero si Perenganito no sabe nada, se va a perder el primer día de clase. Entonces vean, desde un concepto cero, nosotros podemos generar este tipo de prompts para los alumnos y que ellos mismos empiecen a aprender. Entonces, eso era de otro curso, pero como lo veo muy relevante, les voy a dejar aquí cuáles son como que el cuestionario que ustedes tienen que resolver para generar el prompt adecuado. Ahora, hay como todo ¿cómo decirlo? No sé, chiste, cualquier palabra similar a esto, de que le puedes pedir a la inteligencia artificial que te genere un prompt, o sea, un prompt de prompts, pues. Y la verdad es que también es bastante válido que te genere un prompt de prompts. Em, Les voy a dejar tanto esas diapositivas como ese cuestionario, ujú, en el que ustedes van a poder irlo llenando poquito a poquito para que sepan cómo generar el prompt adecuado. Ajá. Primero que definan un tema, que definan el nivel, que definan el objetivo del aprendizaje, cómo van a utilizar la inteligencia artificial generativa, ajá. Eh, qué es lo que va a hacer el estudiante, qué prompt es el que proponen que utilice el estudiante, cuál puede ser la actividad de clase, etcétera. O sea, para que puedan generar de inicio desde la planeación hasta la evaluación eh, sus clases. Ujú. Entonces, por ejemplo, nivel bachillerato, materia de ciencias, tema fotosíntesis, cuál es el objetivo, qué es lo que quieres ver, o sea, cuál es el contenido que quieres generar, qué es lo que quieres que suceda durante la clase, cómo quieres evaluar la parte de después de la clase, los criterios de evaluación. Entonces, les voy a dejar este pequeño cuestionario para que ustedes vayan rellenando y puedan ir resolviendo eso. También este cuestionario para que ustedes lo vayan resolviendo y puedan generar un prompt como este y este sea el asistente de los estudiantes para su manera particular. Ujú. Y que ellos puedan preguntarle dudas a esta inteligencia artificial. Eh, Reitero, lo más probable es que para un nivel escolar funcione perfectamente bien. Si ya nos queremos poner muy lejanos de compórtate como un turbodoctor en no sé qué área, pues obviamente ahí como no va a haber mucha información, probablemente va a estar muy erróneo. Pero para nivel licenciatura, secundaria, primaria, más que suficiente, va a funcionar bien este prompt de que tengan ellos un profesor, por así decirlo, particular. Ujú. ¿Cómo ven? ¿Tienen una duda hasta aquí?
Súper. Si no tienen duda, por favor, completen el formulario que está en el chat, el formulario del registro de la asistencia que tengan aquí. Y pues nada más. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tienen algún comentario hasta ahorita? Súper. Entonces les vamos a dar un par de minutitos en lo que resuelven su formulario. Es importante que lo resuelvan. Solo la información que enviarías sería por este medio. Ah, tienes razón. Ahorita les envío en este preciso, les voy a mandar la información por aquí. Igual si prefieres, Miguel, podríamos también me lo podrías compartir por correo y ya lo comparto. Como ellos van a dejar su correo, se les puede proporcionar por correo, que sería otra opción, pero igual por el chat ahorita estaría bien. Ah, Ok, dicen que por perfecto. aquí. Las dos opciones igual, si gustas, para que lo podamos distribuir de esa manera. Ok, sí, me parece excelente. Les voy a dejar por aquí el link de la presentación. Y ahí en ese mismo link viene el link del otro, del Word que les enseñé ahorita. Y cualquier duda que tengan, siempre me pueden comentar. Déjenme, les dejo aquí la presentación. Aquí va a estar la presentación con todas las cuestiones de los prompts. Ahora, lo importante es que hayan aprendido cuáles son los diferentes prompts que hay para generación de información, para realizar pruebas, todo eso que platicamos hoy. Porque al final, la verdad es que un buen prompt es como cualquier deporte, pues, ¿no? Es mucho práctica, mucho prueba y error que ustedes empiecen a experimentar y que vean qué es lo que les sale de resultado, ¿ok? Es un proceso muy iterativo en el que no nos sale la primera vez ni la segunda vez. Es irnos poquito a poquito viendo qué sale y es de no me siento cómodo con la respuesta. Ah, bueno, ¿qué le puedes mejorar para que llegues a la respuesta que tú esperabas? Y traten de usarlo más en su día a día. O sea, yo lo utilizo mucho en mi día a día, tanto desde las cosas más triviales de recomiéndame una receta porque nada más tengo garbanzos y jitomate y te va a servir, hasta de lo más complicado, dame ideas para escribir un artículo. La verdad es que para todo eso funciona mucho. Entonces, pues traten de implementarlo en el día a día. Reitero, como asistente, no como sustituto de, ¿no? Todo lo que hemos estado comentando. Bien, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la presentación y que les sean útiles los tips que vienen, sobre todo en los últimos cuestionarios. Y ya saben, cualquier cosa me pueden contactar para cualquier duda. Y pues nada más. ¿Alguien tiene algún Pues, comentario? ay, perdona, perdóname. Adelante. No, nada más que si tienen un comentario, nada más. De ahí en fuera, todo bien. Bien, pues te agradecemos muchísimo, como siempre, Miguel, el haber estado con nosotros aquí en la UAM Coajimalpa, en nuestras actividades para la formación docente. Nos dejas pensando, aunque, bueno, la presentación y todo lo que nos compartes tiene muchos efectos y aplicaciones prácticas. Nos quedamos pensando también, por otro lado, desde la didáctica y la pedagogía lo que implica también para la evaluación. Tú tocaste varios aspectos interesantes ahí. Acá se nos ha presentado un fenómeno que tiene que ver con la aplicación de esta inteligencia artificial generativa en las diferentes áreas y lo hemos platicado un poquito contigo también, que es muy diferente, por ejemplo, en las humanidades, en las ingenierías y en las matemáticas, ¿no? Las respuestas, por ejemplo, que te puede arrojar la inteligencia artificial con matemáticas nos ha puesto a nosotros en la disyuntiva de cómo le haces para verificar que efectivamente el proceso fue copiado o extraído de la inteligencia artificial. Ahora, en estos cursos que tuvimos que acaban de concluir, pues todos aprobaron matemáticas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos ahí esa cuestión. En humanidades, bueno, pues igual se nos abre ahí un campo interesante
de la forma en la que la estamos evaluando o cómo podríamos ahora evaluar los aprendizajes obtenidos, ¿no? Entonces, bueno, pues con tu presentación nos arroja luz sobre estos temas, vamos a profundizar seguramente sobre estos aspectos que hemos abordado y pues bueno, esperamos contar de nueva cuenta con ustedes, participantes que nos acompañan en estas actividades y bueno, por supuesto contigo, Miguel, que hemos estado desarrollando ya varias actividades para la formación docente. Ah, muchas gracias. Eh, dime. No, que muchas gracias a todos. Ok, pues no me resta más que darle las gracias a todos por haber estado aquí con nosotros, habernos acompañado. La Coordinación de Innovación a través del proyecto de innovación docente les agradece mucho y les deseo una excelente tarde. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Buena tarde.